Hola, Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien. Diablo Ediciones acaba de publicar el libro de Don Quijote a los trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado. Se trata de una obra sobresaliente, ilustradas con cientos de dibujos y fotografías, muchas de ellas inéditas, y prologada por Enrique Gato, el creador de Tadeo Jones, el gran éxito del reciente cine de animación español. A ver, empieza a presentar tú. ¿Quién está con nosotros? Bueno, yo estoy rodeado aquí de grandes valores del cine español, uno por lo que han hecho en cuanto a cine y otro por lo que están haciendo en cuanto a libros. Ya el año pasado los dos autores de este libro nos regalaron un libro sobre los chiripitifláuticos, don José, eso no sé si te pilló a ti. Me pilló perfectamente en estado de revista, Jerónimo. Total, ¿no? Y Don Quijote también. Y se han lanzado ahora pues a hacer un libro precioso, ha quedado estupendo, de homenaje a uno de los grandes, de las grandes figuras del cine de animación español, que además está aquí con nosotros, Cruz Delgado. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido a La Linterna. Buenas noches. ¿Qué le parece el libro que ha hecho su hijo y aquí el compañero Jorge San Román? Hombre, estando ellos delante, tengo que decir que magnífico, maravilloso. Cruz Delgado Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Que además es colaborador habitual de La Linterna y no de la cadena COPE. De todos los espacios del de cine. cine. Vamos, del cine en A general. veces en el micrófono y otras por detrás haciendo un trabajo estupendo. Vamos. Y Jorge, que es un gran Jorge San amigo. Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido también. Esto de Don Quijote y Sancho es lo mejor de todo. Lo mejor de todo de lo que yo he hecho. Sí. Pues, hombre, en lo que se refiere a extensión de lo que haya podido hacer, sí. Fue un éxito, ¿no? Fue un éxito absoluto, Sí, rotundo, ¿no? total. Sí. Además se emitió en diferentes países y se llegó a doblar al chino, o sea que muy bien. O sea, haciendo Muy bien. cultura. por ahí Estábamos fuera, recordando ¿no? antes fuera de micrófono las voces de aquella serie, Sí. que eran, a ver, Fernando Fernán Gómez sí, Don era Quijote, la voz de Don Quijote Sí. y Antonio Fernández la voz de Sancho. y luego el narrador. Y el narrador era Rafael de Penagos, Sí. que hacía la voz de Cervantes. Ujú. ¿Qué recuerdos de aquella Jo, serie? increíble, hombre. Y qué gran labor para todos los que estábamos viendo aquella serie, ¿no? Acercarnos el Quijote, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además hacer el Quijote en dibujos animados fue, en cierto modo, un atrevimiento, ¿no? Porque, ¿Por qué? bueno, porque es una obra Intocable. ¿no? intocable, que en fin, que hay con mucho respeto hacerla, ¿no? Prueba de ello que además inclusive hubo un programa de La Clave Sí. que se tocó el tema del Quijote. Ajá. Y me invitaron al programa y hubo cierta discusión con Pero algunos los puristas. escritores, con los ¿Por qué? puristas. ¿Pero porque hubo que saltarse No, porque habíamos... algunas cosas o qué? Sí, porque bueno, una de las cosas es que nosotros, por ejemplo, yo le di un protagonismo al galgo, Sí. porque dice, y De galgo acuerdo. corredor. Y Galgo corredor, sí, naturalmente. es verdad, Galgo. Entonces, bueno, pues no solamente es esto, sino que interviene prácticamente en muchas escenas. Está por todas partes el Galgo. Sí, sí. Es verdad, recuerdo que el Galgo estaba por ¿Cuál todas era el partes. otro personaje, Cruz, que era El un otro cuervo? es un cuervo. Que eso fue divertido. Una ¿no? cosa simpática que se hizo hacer para darle un toque, porque era complicado el tema de los parlamentos que dice Don Quijote son muy largos, Sí. y muy buenos, pero muy largos. Entonces esto había que reducirlo y entonces, bueno, pues metimos un personaje que era un cuervo. Y entonces esto hubo muchas protestas por parte de los cervantistas, de los puristas. Sí. Y entonces, bueno, tuvimos que buscar una solución de crear una cuerva, se enamoran y se marchan. O sea que, bueno. Así se generan los guiones. A veces. ¿Los críticos de cine no han tratado bien a los animadores en la historia del cine? A medias, ¿no? A medias, O sea, a ver, sí. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué, Jerónimo? ¿Por qué? Bueno, porque a veces, como pasa en todos los ámbitos, se ideologizan muchas cosas. Otros no dan importancia al cine de animación como técnica cinematográfica, cuando ahora mismo el cine contemporáneo está viviendo el cine de animación. Y ahora estamos viendo las noticias del revés, con punto de vista del guión, de la puesta en escena de todos. Luego, por ejemplo, ha sido llamativo, clama al cielo, que ahora mismo ha habido un homenaje al cine de animación español en el Festival de Annecy y no han puesto ni una sola pieza de Cruz Delgado. Eso es una injusticia manifiesta, pero total, vamos, o sea, y de aquí la denunciamos, y así hay muchos que están haciendo una historia del cine español, como han hecho otras historias del cine español en general. En la animación pues también le ha tocado a veces unos olvidos que claman al cielo, vamos. A ver, Cruz Delgado y Jorge San Román han venido a hablar de su libro. Sí. Están poniéndose en plan... De Don Quijote a los trotamúsicos. A ver, los dibujos animados de Cruz Delgado aquí presente. ¿Qué contáis en el libro? A ver, los dos.
Bueno, empieza Jorge porque yo creo que él se ha encargado más de la parte literaria le que ha yo. costado mucho hablar de su padre. Sí. Así con... Bueno, yo es que en este caso pues no iba a ser yo muy objetivo, ¿no? Porque además yo he estado muy vinculado a la trayectoria profesional de mi padre, trabajando con él. Sí. Entonces aquí yo he preferido que la parte literaria, la parte biográfica, se encargara Jorge de ella. Y yo me he hecho cargo más de la parte de documentación, rebuscar en los archivos de mi padre pues las fotos, las imágenes que pudieran acompañar al texto y supervisar la maquetación y una serie de cosas, ¿no? Más de un punto de vista gráfico que literario. Y luego eliminar las referencias negativas que había a tu trabajo. Claro, ¿no? también, alguna. Jorge, a ver. Bueno, fundamentalmente yo me he ocupado del acercamiento a ese perfil biográfico de Cruz Delgado, Sí. lo cual pues ha sido verdaderamente gozoso porque para quienes amamos los dibujos animados, tener la posibilidad de tener a una leyenda viva aquí, de primera mano, y que te cuente pues cómo... o sea, ¿por qué alguien como Cruz Delgado decide dedicarse a algo así en una España en la posguerra, cuando él tenía 10 años, y su obsesión era esa, era acabar haciendo dibujos animados, en una posguerra en España en la cual había tantísimas carencias, en un periodo tan terrible, pero en cambio él, con tesón y con voluntad y con un entusiasmo inquebrantable, decidió que eso era lo que quería hacer, y eso es lo que hizo. Y claro, a medida que te va contando toda esta historia, te va explicando, pues eso, que no había acetatos, porque la animación entonces no se hacía como se hace hoy día. ¿Cómo se hace hoy? Pues con ordenador. ¿Y entonces cómo se hacía? Con radiografías. Con ¿no? radiografías, ¿cierto? ¿Cómo con radiografías? Sí. A ver. Era bueno, esto nos lo va a contar él mejor, ¿no? ¿Qué es eso de las radiografías? A ver, Cruz. Bueno, de la radiografía es que los dibujos, el dibujo animado, lógicamente primero se hace con la animación, con el lápiz, con el papel. Y luego hay que trasladarlo a una plancha, hoy día, de acetato. En aquella época no había acetato porque no estaba inventado todavía. Sí. Entonces, las radiografías, que las vendían ahí en la plaza de Benavente, esquina de la calle Carretas, se compraban y con acetona, Sí. con acetona se limpiaban. Y una vez limpias, quedaban transparentes completamente, y ahí es cuando calcábamos el dibujo de animación y se le daba de color. Eso, todos los que en la época hacíamos dibujos animados, hacíamos esto. Y al Quijote no, el Quijote ya lo hizo con mejor material, ¿no? No, el Quijote ya era con plancha de acetato, Sí. y además ya el dibujo se pasaba a través de una máquina de xerox a la plancha de acetato, y luego sí, colorearlo, sí, manualmente. Bueno, concretamente el Quijote lleva 18 colores diferentes. O sea que... Es una un labor trabajo, de chino. es un trabajo de mucha paciencia, Sí, ¿no? sí, a base de pintura, pincel. O sea, se Pero van... desde pequeño era usted tan paciente. ¿Con 10 años era tan paciente bueno, para dibujar? Porque hay que tener mucha paciencia para hacer todo esto, bueno, ¿no? Y tener mucho tesón y mucha constancia, ¿no? Con 10 años todavía no dibujaba, Sí. porque con 10 años era en el año 40, Sí. entonces, claro, había que hacer... solamente, ir al colegio, lógicamente, y luego pues jugar y divertirme, ¿no? Sí. Pero luego, a medida que fue avanzando, como me regalaron un Cinenif de estos que es la animación en dibujos en papel, Sí. pues entonces, empecé a interesarme por la animación y empecé a hacer yo pruebas y cosas y a ver películas, porque claro, entonces no había la posibilidad de comprar una película. Entonces me tenía que ir a ver una película y me la veía, era la época que era en sesión continua, y me entraba, me la veía otra vez, y me la veía otra vez, y me la veía otra vez, y así. Bueno, llegué, por ejemplo, en la película Los Tres Caballeros, me la vi 30 veces para poder estudiarla. Tiene unos cuadernos que a mí me ha enseñado que son una auténtica... Porque cualquier cosa que salía de la animación, claro, no había Sí, manuales, sí, no había textos, no había nada. Y entonces cualquier entrevista a algún animador, ahí está Sí. todo de los años 30, 40. Es alucinante. Los años 40 ¿Habéis escrito tiene un una historia de montón. la animación en España, entonces? Un poco sí, ¿no? En cierto modo sí, porque Cruz Delgado es una parte importante de la historia de la animación española. De hecho, hasta los años 80, de los 7 largometrajes de dibujos animados que se habían hecho en nuestro país, 4 de ellos los había firmado Cruz Delgado. Por lo tanto, la importancia de este creador, de este realizador, es innegable, es incuestionable. Y bueno, repito, en una época en la que era ciertamente muy complicado, porque cuando él se inició en todo esto, Sí. lo de las radiografías es una anécdota más, pero es que incluso una cámara que filmase imagen por imagen, porque la técnica del dibujo animado se basa en eso, ¿no? En la imagen por imagen, pues no estaba a su alcance. Entonces se tenía que ir al rastro, comprar una cámara, comprar otra cámara, sacarle el obturador para
permitirle filmar imágenes, o sea, que tenía que írselo inventando todo y además dibujar y luego convertirse en empresario porque tenía que reunir alrededor a un equipo de gente que le ayudase, pues de entintadores, de animadores, en fin, esa doble faceta de artista y de empresario que no es nada fácil, nunca lo ha sido, ¿no? Y en aquella época tampoco, claro. ¿Los dibujos de ahora qué le parecen? ¿Los dibujos de ahora? Las películas de ahora, de dibujos, Hombre, de animación. hay películas que son maravillosas. Yo no sé si se pueden llamar todavía películas de dibujos, pero vamos. Naturalmente no tiene nada que ver con el dibujo animado, porque es distinto. Es otra técnica distinta, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Claro, sobre todo tener que hacer todos los dibujos. Pero hay películas que son muy interesantes. ¿Cuál le ha gustado últimamente de Últimamente, animación? pues del mar. La canción del mar. La canción del mar. Como tiras para animación tradicional, es que es lo que le gusta, es de las pocas que hay. Y también el gigante de hierro. Que es Brad Bird, que es uno... Claro, que es animación tradicional también. De hierro. No, pero ahí en el libro se ve, por ejemplo, claro, tú empiezas con los estudios Moro, eres amigo de Pablo Núñez, haces una película con José Ramón Sánchez, que también difundió muchísimo los dibujos animados en la televisión, claro. Y luego han pasado por tus manos, pues, tipos de primera fila, Pedro Delgado, que hizo al Goya, Manolo Sirgo, que ha ganado también otro Goya, Ángel Izquierdo, todos los que están haciendo en los últimos años. Claro, es que hubo una época que en España no había escuelas para aprender animación, entonces las escuelas eran los estudios. El que quería aprender esto se metía en un estudio a... Como hiciste tú, claro, ¿no? Bueno, sí, yo también, claro, mi escuela ha sido el estudio. Antonio Navarro, Antonio Zurera, todos esos han trabajado en los estudios Cruz Delgado. Sí. Y luego además no solo has creado escuela, digamos, en este sentido de discípulos, sino que además creaste y dirigiste la primera gran escuela de animación en la ECAM de Madrid durante 10 años, ¿no? Ahí estaba también Cruz de los dos. Sí, él es el que lo llevaba, yo fui el creador de ello, pero es el que lo llevaba. Pero fue una experiencia muy buena también, ¿no? Porque muchos de esos chavales están ahora por ahí. Están muchos de ellos trabajando en la... Aquí y fuera de España, afortunadamente, ¿no? Además del Quijote, ¿de qué otras cosas está muy orgulloso en su trayectoria? ¿De qué otros trabajos? Para mí una película, digamos que en plan romántico que me gusta mucho es Mágica Aventura, que es el primer largometraje que yo hice. Que además es de los primeros en color en Europa, ¿no? No, hombre, ya habían hecho. No, ya se habían hecho. Pero... Sí, es verdad, muy verdad. No se llama Garbancito. Y también, bueno, Los viajes de Gulliver es una película que es una obsesión que yo tenía ya de muchos años. ¿Por qué? De llevar pues porque es una historia que siempre me gustó muchísimo. Inclusive tenía el proyecto de haber hecho los 4 viajes que narra el autor, ¿no? Que es el Lilliput, es la primera, luego el segundo es la que hicimos, viaje al país de los gigantes. ¿Cuánto tiempo tardaba en preparar una película, un largometraje? ¿Cuántas horas de trabajo? La preparación por lo menos llevaba 6 meses de preparación. ¿6 meses? Sí. Y la película de Gulliver fueron 2 años de trabajo. 2 años. 2 años. ¿Con un equipo cuánto podría estar en el estudio? Pues podría ser unas 40 personas. O algo en el así. Quijote más. En el Quijote más. Mucha Sí, más además ahí se cerraba cada capítulo semana a semana, ¿no? Es que además, bueno, ahí hay unas anécdotas increíbles. ¿Por qué? Bueno, pues porque... se trabajaba contra reloj. A veces se llevaba el episodio en un coche a toda velocidad por la Casa Campo y el mismo día que se emitía. Ah, sí. El mismo día que se emitía. Y el día más estupendo que tuvimos, en el sentido de tiempo, de espacio, fue cuando se trasladaron los restos mortales de Alfonso XIII. El Escorial. Que no hubo emisión. Y entonces al no haber emisión... Una semana, ¿eh? Hicimos una semana. ¿Y que vivían al día haciendo la serie del Quijote? Pues casi. Al principio sí, fue muy mal. De tiempo muy mal. Porque empezamos en enero del 79 y en octubre empezaba la emisión. Y nada más que teníamos 4 episodios. ¿Cuándo se 4 empezó, episodios, no? Y entonces, claro, se emite uno y se va comiendo semana a semana episodios. ¿Pero se esperaba ese éxito o no? Porque supongo que las prisas también venían porque estaba demandando que el público que hubiera más capítulos. No, es que una vez que te comprometes y firmas un contrato con Televisión Española, pues tienes que cumplirlo. No, y sobre todo también porque... Pero funcionó además. O sea, sí, funcionó muy bien. Era una época que se estaba creando una industria que no existía. Entonces, pues claro, era la primera obra importante que se hacía en España, que eran 39 episodios, y de una envergadura como es el Quijote, y entonces pues claro, había estos problemas sobre todo al principio, hasta que se fue cogiendo un ritmo de producción. Claro. Con merchandising incluso, porque Cruz ha sido pionero del merchandising de animación
en la Gran Vía, ¿verdad? En el Imperial bueno, y tal. ¿Cómo se llamaba? El Mago Viento. Mago Mago Viento, Viento, sí. sí, eso es de la película Mágica Aventura. Sí. ¿No? Que se nos ocurrió de hacer un poco espectáculo a la americana, ¿no? Y exponer el delante del cine imperial, que está ahí en Gran Vía. Entonces, bueno, pues el Mago Viento, un personaje que lleva una capa que es todo de color azul y tal, puesto en la puerta, dando globos y caramelos, y se interrumpía la circulación. Bueno, O sea, que el Imperial era donde estrenaba habitualmente las películas de Disney. Gran admirado por ti, ¿verdad? Que tuviste ocasión de estar allí. Sí, ¿no? sí. La película además estuvo un mes y medio. Pues rendido el homenaje hoy aquí en La Linterna a Cruz Delgado con este libro de Don Quijote, Los Trotamúsicos. Qué bonito era esto de los trotamúsicos, pero esto ya me pilla a mí un poquito ya nos pilla un poco después. Sí. Que han escrito José San Román y Cruz Delgado Sánchez y que ha editado Diablo Ediciones y que nos ha traído aquí Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna y de la cadena COPE. Cruz, muchísimas gracias por este ratito de La Linterna y por recordar Muchas gracias. la historia de la animación en España para los oyentes de La Linterna. Y gracias a Cruz Delgado Sánchez y José San Román. Gracias a los dos. Gracias a ti. Hasta el próximo día. Adiós, Jerónimo. ¿Has ido al cine esta semana? Bueno, todo el rato. El jueves te pero cuento. no digas con tanta pena. El jueves te cuento. Pero tú sabes que eres una de las personas más envidiadas de España. Sin que te pasa duda, una sin semana en duda. el cine. No, es verdad. He estado todo el rato en el cine. ¿Hay alguna Fenomenal, cosa, ¿hay estupendo. alguna cosa que ver esta semana? Sí, ¿O hay sí, mucho sí. petardo? No está mal. Hay alguna cosa interesante. Sí, ¿cuál? ¿Cuál hay? Bueno, Santandrés. Lo deja ver. San Andrés. ¿De qué va? Es la destrucción masiva de Los Ángeles y San Francisco por la falla estas. En plan, el Coloso en llamas. ¿Sí? Sí. Bueno. El jueves, aquí te espero. Ahí está bien. En La Linterna, ahí pasa en La Linterna de las películas. El Hay jueves hay una ¿eh? buena película brasileña que se llama Una segunda madre. Ya está con el cine de autor aquí. Si es que le gusta más una película rara de un país raro. Que no es raro, es muy normal y muy Adiós, sencillo. Jerónimo. Hasta el próximo día. Adiós. Anda, cuídate. Adiós, adiós.